Bien, la última vez que me sufrieron en que yo estuviera acá, yo estuve compartiendo con ustedes acerca del libro de Ageo. Bueno, como no lo terminé, voy a ser porfiado y vamos a terminar con la segunda parte. Amén. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Ageo, Antiguo Testamento, página 859 para los que tienen la Reina Valera. ¿Ya? Vamos a ver ahí, y creo que con el espíritu que se ha dado hoy día, creo que es bueno que la palabra sea la que el espíritu me ha instado a compartir. Y vamos a repasar algunas cosas para que aquellos que no estuvieron puedan recordar algunos puntos de los que vimos la vez anterior. Y terminar con el desarrollo de Ageo. Es una carta, creo que muy actual hoy para la iglesia, por lo que estamos viviendo como iglesia y lo que el Señor incluso ha estado hablando hoy día en la mañana. Es un término de año donde cada uno de nosotros debiéramos de hacer un balance, ¿verdad?, de lo que hicimos durante todo el año con nuestras vidas. Tanto aquello que nosotros llamamos bueno, como también aquello que llamamos malo, y digo yo esto malo entre comillas, porque para un hijo de Dios, aquellas cosas que parecen malas, en realidad no son malas. Son aquellas cosas que el Señor permite que sean así, porque siempre esas cosas tienen una razón de ser y hay un motivo de Dios para corregir nuestras vidas. A veces Dios nos llama a ser perseverantes y aquello que oramos una y otra vez y no lo alcanzamos es porque Dios quiere medir nuestra perseverancia. En otras es simplemente obediencia. En otras cosas es simplemente saber esperar. En otras es saber escuchar lo que Dios quiere. Pero sea que nosotros le llamemos bueno o sea que le llamemos malo, siempre Dios está presente en aquello porque por alguna razón Él lo está permitiendo que ocurra aquello que nosotros llamamos bueno o malo, porque Dios algo quiere hacer con cada uno de nosotros, alguna corrección, algún llamado de atención, o Dios nos está llamando a superar alguna área de nuestra vida, que no es lo perfecto que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Así que voy a repasar algunos puntos de los que vimos en la primera vez del libro de Ageo, del capítulo 1 de Ageo. Resumen: Dios habla al gobernador y al sumo sacerdote y le dice lo que ellos piensan respecto del tiempo y de la reestructuración del templo o de la restauración del templo. Recuérdense que cuando Dios le habla a Ageo para que Ageo le hable al pueblo, a los sacerdotes, al sacerdote primeramente y al gobernador y a todo el pueblo en general, es porque el templo de Dios había sido destruido y el pueblo de Israel se había acostumbrado a ver el templo destruido. Ya habían pasado muchos años, luego vamos a ver cuántos, y sin embargo había una acción ritual, por decirlo así, cumplían los ritos de la ley, seguramente habrían acomodado algún otro lugar para hacer todos aquellos ritos, pero el templo que Dios permitió que levantara David a través de Salomón, ese templo estaba destruido y el pueblo no hacía nada por reconstruirlo. Por lo tanto, cuando llega el tiempo de que Dios dispone para que se reconstruya el templo, Dios le habla al gobernador y al sumo sacerdote y a todo el pueblo para que ellos se inquieten y empiecen a reconstruir el templo. Si ustedes se dan cuenta y leen algunos libros del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que el templo no fue reconstruido de una sola vez, sino fue por etapas. ¿Ya? Y no con falta de dificultades. Ojo, eso es importante. Cuando uno lee que cuando el pueblo se puso a reconstruir, hubieron gentes que se levantaron en contra de este hecho de la reconstrucción del templo. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que cuando nosotros tenemos que hacer cosas, reconstruir, reordenar, restaurar nuestra vida, no siempre eso va a ser fácil. Van a haber y se van a levantar dificultades
cuando nosotros proponemos hacer eso en nuestra vida. Cuando nosotros decimos, Señor, es tiempo, yo quiero entrar en una relación mucho más íntima contigo. Señor, yo quiero vivir una vida de mayor santidad. Quiero, Señor, que tu señorío se establezca más profundamente, que tu reino se establezca. Señor, quiero aprender a obedecer cada principio. Ustedes se van a dar cuenta de que cuando empiezan a dar esos pasos, van a empezar a encontrarse con muchas dificultades. Más que las que habían anteriormente, cuando parece que iban por la vida así como muy simplemente, conformándose a lo mejor con reuniones, con alguna asistencia a alguna iglesia en casa, pero de ahí sin ningún mayor compromiso. Cuando establecieron querer tener una vida mucho más íntima y mucho más intensa, se van a levantar muchos más problemas alrededor de ustedes. Ténganlo en cuenta eso. Segundo punto, Dios los llama a meditar sobre los caminos elegidos. Ojo con eso. Si ustedes leen con atención, se van a dar cuenta cuántas veces Dios le dice al pueblo que mediten sobre sus caminos. Y hoy no es distinto. Dios lo que está haciendo, nos está llamando a meditar en el cómo cada uno de nosotros estamos llevando nuestras vidas delante del Señor. Recuérdense que nuestras vidas no son para agradarnos a nosotros mismos, son para agradarle al Señor. Todo lo que nosotros hacemos no es para agradarnos a nosotros mismos, es para agradar al Señor, para honrarle, para glorificarle, para exaltarle. Tercer punto que vimos, Dios los invita a subir al monte, a traer madera para reedificar el templo y les promete que Él pondrá su voluntad y que será glorificado. Fíjense, Dios cuando nos invita a esto, Dios nos dice que Él va a poner su voluntad en ello y en lo que nosotros hagamos, Él va a ser glorificado. Luego les habla, cuarto punto, luego les habla de las consecuencias de tener olvidado el templo de Dios. Muchas veces, ustedes pueden ver en la carta, cuando Dios les dice, esto les pasaba a ustedes, decían, venían al lagar a buscar tanto y no había, venían a buscar trigo y había, en vez de encontrar tanto, había tanto. Bueno, hoy día muchos cristianos, y a veces nosotros conversamos con los discípulos, digo nosotros los pastores, y muchas veces uno se encuentra, pero hermano, ¿y por qué a mí me pasa esto? Y cuando uno aconseja, le dice, bueno, pero ¿qué has hecho con tu vida? Háblame de tus tiempos de lectura de la palabra. ¿Estás leyendo la Escritura? Y la respuesta generalmente es muy poco o casi nada. ¿Estás orando? ¿Tienes tus tiempos de oración a solas? No. ¿Tienes tiempo de adoración al Señor a solas? No. Pero si no lees, si no conoces la palabra, entonces, frente a las situaciones que estás viviendo, ¿qué principios estás aplicando? Entonces, si no lees y no aplicas principios, entonces, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo quieres pasar aquellas dificultades si no aplicas los principios que Dios ha establecido? Ojo con eso. Quinto, la actitud reverente de Zorobabel y Josué y de todo el pueblo a la voz de Dios. Cuando Dios le habla, el pueblo de Israel, tanto el gobernador Zorobabel como Josué y todo el pueblo fueron reverentes, ¿no es cierto? Y se pusieron a trabajar en lo que Dios les había mandado. La palabra de ánimo, la palabra de ánimo de Dios a su pueblo cuando el pueblo se dispone. Dios les da una palabra de ánimo para que el pueblo comience a trabajar, vayan al monte y talen los árboles y elaboren la madera para poder reconstruir el templo. Séptimo, Dios despierta el espíritu de Zorobabel, Josué y de todo el pueblo para dar inicio a la reconstrucción del templo. Nótense en esto, dice que Dios despertó el espíritu, tanto del gobernador como el sumo sacerdote y de todo el pueblo. Muchas veces
Creemos que estar despierto es tener los ojos abiertos. Y cuando la Escritura nos habla de esto, no nos está hablando de estar despiertos físicamente, sino de estar despiertos espiritualmente. Y aquí claramente, a pesar de que el pueblo, estaban los sacerdotes, estaba el pueblo, cumplían una serie de ritos, seguramente en un lugar aledaño, supongo, al que era el templo principal, y tenían sus ritos, ofrecían sacrificios y hacían todo el ritualismo que les ordenaba la ley de Moisés. Sin embargo, Dios les habla y les dice que están dormidos. Y dice que Él es el que despierta el espíritu de todo el pueblo. ¿Ok? Eso sería como un resumen del primer capítulo. Capítulo 2, entonces, entramos en el capítulo 2 del versículo del 1 al 3. ¿Qué dice? En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Fíjense, dos preguntas que Dios le hace al gobernador, al sumo sacerdote y a todo el pueblo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Dios sigue hablando a Zorobabel y a Josué y al resto del pueblo y les hace la pregunta: ¿quién ha quedado? ¿Por qué Dios hace esta pregunta al pueblo de Israel? ¿Quién ha quedado entre vosotros? ¿Cuántos años habían pasado desde que Nabucodonosor había invadido Israel y había destruido Jerusalén y había destruido el templo? ¿Cuántos años habían pasado? 70 años habían pasado hasta este momento. Por eso la pregunta de Dios dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y en segundo lugar les dice: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos ahora? Fíjense, tanto tiempo había transcurrido que el pueblo, el gobernador, el sacerdote y el resto del pueblo se habían acostumbrado a ver un pueblo destruido, un templo, destruido, y no hacían nada por reconstruirlo. Y eran tantos los años, además, que habían pasado, que de esa generación, seguramente, gente adulta ya no quedaban. Si ustedes se recuerdan, y los que han leído Daniel, por ejemplo, Daniel era muy joven cuando Nabucodonosor invadió Israel y destruyó Jerusalén y el templo. Y a estas alturas, Daniel, que está en Babilonia, ya es un anciano de más de 70 años. Por lo tanto, si él era joven cuando salió, de esa generación probablemente quedaban algunos cuantos o un par de ellos, de los hombres o mujeres quizás más longevos, que pudieron ver el templo en toda su gloria, en toda su magnificencia. Los que han leído el día de la inauguración del templo, ustedes se dan cuenta que la Escritura nos relata que ese día que se inauguró el templo fue tal la gloria, fue tal la presencia de Dios en el templo, que aún dice que ni los sacerdotes podían entrar al lugar para ministrar, porque no podían por la presencia de la gloria de Dios en ese lugar. Entonces, imagínense todo lo glorioso que ellos vieron. Más que el lugar en sí era portentoso, o sea, el edificio en sí era ya portentoso. Imagínense, el día de la inauguración había sido apoteósica la presencia de Dios, y los judíos sabían esto.
Por lo tanto, de esas generaciones, hombres ancianos y mujeres ancianas, quizás habían unos cuantos o quizás no había ninguno, y Dios les pregunta, y sin embargo, fíjense lo que Dios les sigue diciendo, ¿quién ha quedado? ¿Quién ha quedado que haya visto la gloria de este lugar y cómo la ven ahora? Fíjense lo que sigue en el 4 y el 5 del capítulo 2. Pues ahora, dice Dios a Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuércese también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Fíjense, dos cosas aquí. Dios llama al gobernante y al sumo sacerdote y los llama a esforzarse. Cuando Dios nos llama a esforzarse, ¿el trabajo es fácil o es difícil? ¿Qué creen ustedes? Es difícil el trabajo, ¿no es cierto? Cuando hay que ponerle esfuerzo, como decimos vulgarmente nosotros, hay que ponerle ñeque, hay que ponerle fuerza, hay que ponerle empeño, ¿no es cierto? Hay que dar más de lo que se da comúnmente. Y Dios eso le pide que haga tanto el gobernante como el sumo sacerdote. Dice, Dios llama al gobernante y al sumo sacerdote a esforzarse para comenzar la reconstrucción del templo y al pueblo a cobrar ánimo y a trabajar, y les da una razón poderosa para hacerlo. Yo estoy con vosotros. Fíjense en esto. Yo estoy con vosotros. Dios te manda a esforzarte, pero que entiendas que ese esfuerzo no lo haces tú solo. Dios está comprometido con lo que Él mismo te está pidiendo hacer. Dios quiere que tú te esfuerces y el resto lo va a hacer Él en tu vida y a través de tu vida. Todo cambio, toda renovación, toda transformación, toda regeneración que se produzca en nuestra vida, una parte de disposición, de voluntad. Podemos decir nosotros, Señor, aquí estoy. Y todo el resto Dios lo comienza a hacer. Nunca el hombre hace nada por su propia cuenta, siempre Dios va delante de nosotros. Siempre es así. Hoy Dios también nos está pidiendo esforzarnos, cobrar ánimo para construir en nuestras vidas el templo que Él quiere que seamos y nos promete estar con cada uno de nosotros. Eso anótelo. No lo deje de lado. Dios a usted le está invitando a tener un tiempo en que usted comience a ver, Señor, en qué áreas de mi vida tú quieres provocar cambios. Señor, yo cómo coopero con eso que tú quieres hacer en mi vida. Recuérdense que Dios dice en su palabra que Él es el que pone tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Y cuando Dios me está pidiendo que yo me esfuerce, creo que lo sabio es decir, Señor, ok, si tú me estás hablando, Señor, dispón tú mi corazón. Pon tú la disposición en mi corazón. Pon tú el querer como el hacer tu buena voluntad. Dame la fuerza, renuévame, Señor, en la fuerza de tu Espíritu. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer lo que tú quieres que haga con mi vida. Recuerden que nuestras vidas no nos pertenecen. Nuestras vidas son de Cristo. Él las compró a precio de sangre allí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, lo que tu vida y mi vida es delante de Dios debe ser lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Nuestros proyectos pueden ser muy buenos, pero el único proyecto que se tiene que cumplir en nuestra vida es el que Dios destinó.
para cada uno de nosotros. Ese es el único proyecto válido para nuestras vidas. A Israel le recuerda el pacto que él hizo cuando ellos salieron de Egipto. Les dice, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Cuando Israel tenía que cruzar el Mar Rojo, Dios hizo soplar un gran viento sobre el mar, el cual dividió las aguas del mar, y el pueblo pasó en medio de 2 columnas de agua, y por encima estaba la nube. Ambos, viento y nube, son símbolos de la presencia del Espíritu de Dios en medio del pueblo en aquella época. Y el pueblo pasó en medio de las 2 columnas de agua, y por encima estaba la nube. Ambos, viento y nube, son símbolos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y mientras iban por el desierto, en el día los guiaba la nube y por la noche la columna de fuego, también símbolos de la presencia del Espíritu Santo en medio del pueblo. Fíjense, nosotros siempre estamos acostumbrados a leer y a mirar la Escritura y ver que fue Moisés quien guió al pueblo. Y siempre decimos que fue Moisés. Es verdad que Dios usó a Moisés, pero por sobre Moisés, quien guiaba al pueblo era Dios mismo, con la presencia de él, simbolizadas en este caso, en el primer lugar, cuando Dios abre el Mar Rojo. Dios lo abre a través de un gran viento. El viento en la Escritura es símbolo del Espíritu Santo. La nube que cubría el momento en que el pueblo de Israel, que estaba por sobre el pueblo de Israel, cuando cruzaban el Mar Rojo, esa nube también es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo Dios a través de esto está diciendo que Él siempre está involucrado y guiando a su pueblo en todo momento. Nunca Dios deja de estar presente cuando Él nos guía. Dios nunca nos deja solo. Nada nosotros hacemos solo por nuestra propia voluntad o nuestro propio esfuerzo. Siempre el Señor es el que hace las cosas primero y nos guía para que nosotros las hagamos. Esto es lo que Dios les está recordando al pueblo de Israel. Cómo Él, desde el momento que los sacó de Egipto y mientras anduvieron los 40 años en el desierto, nunca Dios dejó al pueblo de Israel solo. Siempre fue Dios el que los guió. En el desierto, en el día iba la nube. Y cuando ustedes han leído se dan cuenta que el pueblo de Israel en el desierto, cuando la nube en algún punto se detenía, toda la marcha del pueblo se detenía. Cuando la nube en el día se movía, todo el pueblo se movía. Y en la noche no estaba la nube, estaba la columna de fuego. Y si en la noche la columna de fuego se movía, el pueblo en la noche se tenía que mover, porque la columna de fuego en la noche era quien los guiaba. Y eso es lo que Dios les está diciendo. De la misma manera que yo los guié y que mi presencia estuvo en medio de ustedes cuando salieron de Egipto, de esa misma manera hoy, les dice Dios, está mi presencia en medio de ustedes para que ustedes comiencen a reconstruir el templo. Ojo con eso. ¿Qué más dice? Esto es lo que Dios le está recordando. Cuando un hombre obedece a Dios, nunca el ser humano hará nada por su propia cuenta. Siempre Dios estará con él e irá delante del hombre. Hoy no es diferente. Cuando el Señor nos manda a edificar nuestras vidas como un templo santo, para Él irá con nosotros y estará con nosotros. Por favor, Juan 16, 13 al 15. Por favor, si lo puede poner ahí, Pasita. Mire lo que dice. Dios nos está llamando a nosotros a reconstruir nuestros templos, a construir un templo para Dios. ¿Y qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que le oyere, todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que guía? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué más? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense, hoy el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que está dispuesto como un guía, como un amigo, para guiarnos a todo. Por lo tanto, la primera pregunta que nosotros debiéramos de realizar es: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con mi vida? ¿Cuáles son los cambios a los que tú me estás llamando? ¿Qué cosas dentro del templo que soy yo mismo tú estás viendo y no te agradan, y que son las cosas que tú quieres que yo saque, y aquellas cosas que debieran de estar construidas y que no están construidas son las que tú quieres que yo construya? Fíjense. ¿Y quién es el que me va a guiar? ¿Quién es el que me va a mostrar? ¿Quién es el que me va a decir lo que debo de hacer? ¿Son conclusiones que tengo que sacar yo mismo? No. Si yo pregunto al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que me va a guiar. Así como Dios guió al pueblo de Israel a través de la a través de la nube y la columna de fuego, de la misma manera, hoy el Espíritu Santo presente en cada uno de nosotros, es Él el que nos dice: ¿sabes qué? Hay problemas en tu carácter. Eres muy rápido de carácter. ¿Sabes? Eres impaciente. Mira, en esto tú eres incrédulo. ¿Sabes que en esto otro tú no te estás esforzando? Eres muy cómodo. Quieres que todo te lo den hecho. Y fíjense cómo el Espíritu Santo comienza a mostrarnos distintas áreas cuando nosotros nos empezamos a relacionar con Él y a buscar esa intimidad, y que Él sea el que nos diga cuáles son las cosas que Él quiere cambiar. Porque tú y yo somos un templo en particular, y cada uno de nosotros tenemos que agradarle a Él. No agradarnos a nosotros mismos, sino agradarle a Él. Y Él conoce tu vida mejor que tú mismo. De repente el Espíritu Santo te va a sorprender cuando le pregunte y te va a decir: ¿sabes qué? Necesitas sanar esta área de tu vida. ¿Sabes que esta práctica que tú tienes de esto no me agrada? Y eso es reconstruir, es construir nuestro templo. A veces nos vamos a encontrar con la sorpresa que el Espíritu Santo nos indica cosas que nosotros antes eran comunes en cuanto a la obediencia y al buen hacer. Y por alguna razón, de repente dejamos la práctica de ese buen hacer, de esa obediencia al Señor, y hoy día esa área la tenemos que comenzar a reconstruir. Y créanme que lo que hay que reconstruir a veces es más es más difícil que lo que hay que construir. Porque a veces para poder reconstruir hay que deshacer lo que está a medias, volver a poner cimientos, ¿no es cierto? Y volver a comenzar de nuevo. Mientras que cuando yo construyo está el terreno limpio y puedo rápidamente a comenzar a construir. Mientras que la reconstrucción voy a tener que sacar muchas cosas, voy a tener que trabajar el doble, ¿no es cierto? Y por eso el Señor nos dice: esfuérzate. Y al pueblo le dicen: cobren ánimo. ¿Por qué? Porque este trabajo que yo los estoy llamando a hacer no es un trabajo que tienes que hacerlo en tu voluntad y en tu propio esfuerzo. Créeme en mí, confía en mí, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Al pueblo de Israel le recordó un hecho histórico. Hoy día estamos recordando lo que Jesús nos dijo a nosotros.
No os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús. ¿Sí o no? El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros para enseñarnos lo que Él quiere que nosotros construyamos o reconstruyamos en nuestra vida. Aquello que descuidamos, aquello que dejamos de lado, aquello que el Señor quiere que nosotros volvamos a levantar con firmeza, con convicciones, con obediencia, en amor, en bondad, en misericordia, en esforzarnos por agradarle a Él y no a nosotros mismos. ¿Qué sigue? En Ageo 2, 6, 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aquí una razón poderosa para preocuparse de la edificación de tu templo. Dios está por hacer temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y todas las naciones, y todo está, esto indica que está por venir el deseado de todas las naciones. Ojo, estamos en tiempos en que, no sé si ustedes se fijaron, pero muchos adivinos hoy, hasta ellos están diciendo que el próximo año en el que entraremos será un año difícil y que habrán muchos temblores en todas partes. Y hay científicos que están diciendo exactamente lo mismo. Ojo con esto. Eso está indicando que la presencia del Señor, el tiempo del Señor, el tiempo de la vuelta del Señor, de la venida del Señor a la tierra, está muy cercana. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está mi templo? ¿Cómo está de preparado mi templo para la venida del Señor? ¿Cómo estoy de preparado yo? ¿Cómo está la santidad en mi vida? ¿Cómo está la obediencia en mi vida? En realidad, el reino de Dios lo estoy aplicando, el señorío de Cristo lo estoy viviendo en mi vida. ¿Quién es el que está tomando las decisiones? ¿Y en base a qué estás tomando las decisiones en tu vida? Muchas veces uno se encuentra con cristianos que a pesar de los años siguen tomando decisiones en base a sus propios consejos, a sus propios pensamientos y a veces incluso influidos por la tradición de la familia. No es que en mi familia esto siempre lo hemos hecho así. No es que en mi familia esto siempre ha sido así. Bueno, ¿y qué dice Dios al respecto? No lo sé. Nunca me he preocupado de eso. Por eso es el llamado de Dios a reconstruir, a reconstruir. Acuérdense que en el primer momento Dios llama al pueblo a subir al monte, a cortar madera, a preparar esa madera y a construir con buena madera. Recuérdense que veíamos que la madera que se usaba era una madera, no era cualquier madera, era una madera aromática, resinosa, que era resistente a las polillas y a las termitas, y era una madera muy aromática. Por lo tanto, si nosotros hubiésemos tenido la experiencia de entrar a ese lugar, a ese templo, seguramente ese templo tenía siempre un aroma especial, porque la madera con que era construido, con que fue construido el templo, era una madera aromática. La reflexión es, ¿con qué madera estoy reconstruyendo yo? ¿Con qué madera estoy construyendo? ¿Es aromática? ¿Es agradable a Dios? Es tu vida. Es tu responsabilidad.
No es la responsabilidad ni siquiera del responsable de la iglesia en casa, de los que colaboran allí o de los pastores. Cuando se trata de tu vida, es tu responsabilidad delante de tu Señor. Tú vas a dar cuenta de tu vida delante del Señor. ¿Qué has hecho con tu vida? Cada uno de nosotros, los creyentes, vamos a dar cuenta un día delante del Señor de nuestras vidas. Los pastores y los que colaboran con el ministerio daremos cuenta si fuimos honestos en enseñar la palabra correctamente, sin ponerle ni quitarle a la palabra de verdad, pero enseñarla. Si yo le quito a la palabra, soy responsable delante del Señor. Si le agrego y pongo algo que no está, soy responsable delante del Señor. Pero usted es responsable de su propia vida. No hay otra persona. No es el líder en casa, de la iglesia en casa. No es el responsable de la iglesia en casa. No es el colaborador de la iglesia en casa. No es el pastor el responsable de su vida. Es usted. Por eso el llamado de Dios es al gobernador, al sumo sacerdote y a todo el pueblo. Cada uno es responsable de su vida delante del Señor. Y usted tiene que velar de cómo está construyendo su vida para presentarla delante de Él y dar cuenta el día de mañana de lo que usted hizo en su vida. Si nosotros no enseñamos conforme a la palabra, entonces nosotros vamos a dar cuenta delante del Señor de eso. Y no va a ser fácil, créanme, esa cuenta. Ageo 2:8, ¿qué nos dice? Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La primera vez que me encontré y leí esta carta, de repente me encontré con este texto. Y en verdad yo dije, ¿qué tiene que ver este texto dentro de todo esto? Señor, dije, me parece, todo el desarrollo hasta aquí vamos bien, pero ¿qué tiene que ver esto de que mío es el oro, mío es la plata? No, Señor, no entiendo de qué estás hablando aquí. Me costó mucho entender y lo reconozco. Dios dice, no te afanes por ir tras el oro o la plata, porque ambas le pertenecen a Dios y Él las da a quien quiere. ¿O no? Por eso Dios dice, disculpa, si vas a ir tras del oro y tras la plata, te quiero decir esto. Si el oro y la plata tienen más importancia en tu vida que buscarme a mí, que conocerme a mí, que obedecerme, quiero que entiendas que yo soy el dueño del oro y yo soy el dueño de la plata. Y yo la doy a quien yo quiero. Si Él no te quiere dar oro y no te quiere dar plata y te quiere dar lo suficiente para que vivas cada día, como decíamos recién aquí, aprendamos a ser agradecidos. ¿Tienes un techo donde vivir? ¿Tienes una cama donde dormir? ¿Tienes comida en tu plato todos los días? ¿Tienes salud? ¿Tienes una familia? Aprendamos a ser agradecidos de lo que el Señor ya nos dio. Pero pon tu mirada primero en construir en tu vida lo que Cristo quiere que tú seas. Y lo que Cristo quiere que tú seas, que seas un discípulo que imite a su maestro y como siervo seas como tu Señor. Porque eso es lo que dijo el Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Entonces, ese es nuestro modelo y para construir ese modelo yo tengo que conocer lo que el Señor dice en su palabra, tomar de su palabra y aplicarla. Y cuando estoy frente a tengo que tomar decisiones, entonces iré y diré, Señor, mira, esto es lo que hay delante de mí. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Lo tomo o lo dejo?
¿voy tras esto o me quedo? Señor, necesito tu consejo, pero no tomo decisiones por mi propia cuenta, sino que lo someto bajo la autoridad del Señor. Pero si voy tras el oro y tras la plata, aprendamos esto. El Señor ya nos dijo, mío es el oro, mía es la plata. No la persigas, si el Señor te la quiere dar, Él te va a abrir puertas. Es interesante cuando Él, fíjense, manda al pueblo de Israel a reconstruir. Hasta los reyes que habían invadido Israel, luego son ellos mismos los que dan las órdenes de entregar todas las cosas de oro y de plata que habían, y más encima que los gobernadores ayudaran en todo lo que fuera necesario para la reconstrucción del templo. Entonces Dios dispone el corazón incluso de los incrédulos cuando Dios tiene un trabajo que le da a su pueblo. Si Dios el día de mañana te quiere bendecir, créeme que Dios te va a abrir puertas que tú jamás imaginaste que se te iban a abrir delante de ti. Pero ¿sabes qué es lo que vas a tener que aprender primero? Ser un buen administrador en lo poco y fiel para que Dios te ponga en lo mucho. Amén. Bien, en el 2:9 que dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios te dice, si viviste tiempos de glorias pasados, lo que está por venir son de mayor gloria, por lo cual no te quedes mirando tiempos pasados. Mira hacia adelante y esfuérzate por una mayor gloria que Dios quiere dar a tu vida. Si tú tuviste experiencias gloriosas en el tiempo pasado, Dios te está diciendo, yo quiero que te prepares porque yo quiero poner un tiempo de mayor gloria en tu vida. Dios quiere darte experiencias mayores. Si antes sanaste por enfermos y sanaron, no te extrañes si mañana Dios te dice, ora por este que se está muriendo y ese va a quedar sano. Si ayer oraste para que huesos sanaran, o que Dios pusiera huesos que faltaban y Dios lo hizo, Dios te está diciendo, yo mañana puedo hacer cosas mayores y quiero hacer con tu vida cosas mayores que esas. Si ayer te diste cuenta que caminaste al lado de ángeles y mientras caminaste con ellos no te diste cuenta, mañana Dios te dará experiencias superiores a esas. Porque la gloria que Él quiere derramar en este tiempo es mayor que la gloria que ya vivimos tiempos o años atrás. Habemos muchos aquí que vimos cosas gloriosas y Dios hizo cosas gloriosas con nuestra vida. Pero Dios te está diciendo, yo quiero hacer cosas mayores contigo hoy. Por lo tanto, empieza a reconstruir, empieza a reordenar, empieza a reedificar, porque yo quiero llenar tu vida de la gloria mía, de mi presencia. No te quedes mirando lo que ya pasó. Proyéctate hacia lo que viene, pero reconstruye, ¿no es cierto?, conforme a mi palabra, a lo que yo te mando. Dos días al 14, ¿qué dice? A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y le dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron
los sacerdotes y le dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Esta palabra es la parte más dura de lo que Dios le dice al pueblo. Notemos que la pregunta de Dios es primeramente a los sacerdotes, hombres rigurosos en guardar formas y ritos, pero con falta de pureza y de santidad en sus corazones. Por eso, la reprensión dura del Señor, la falta de santidad, era una realidad en los sacerdotes y en todo el pueblo. Todo lo que se ofrece a Dios sin santidad es inmundo a los ojos de Dios. Esto, aunque nos parezca dura la palabra, esto es así. Fue así ayer y es así hoy. Todo lo que nosotros hacemos, gracias. Todo lo que nosotros hacemos debe ser hecho en santidad. Nótese, estoy diciendo todo, no estoy diciendo algunas cosas. Cuando digo todo, es todo. Desde el momento que usted se levantó en la mañana, se metió a la ducha, se lavó los dientes, se peinó, se vistió y se perfumó y salió a la calle, todo lo que hizo durante todo el día hasta volver a su casa en la noche tiene que estar lleno de santidad. Todo. Si usted se baña, es para presentarse ordenado y limpio de un buen testimonio delante de los demás. ¿Qué le parece si usted es discípulo y usted levanta el brazo y el del lado tiene que correrse? Y después alguien sabe que usted es cristiano. ¿Qué le parece? ¿Cree usted que eso sería un buen testimonio? ¿Qué le parece si pasa una niña bonita o la niña ve a un joven? Si esto es para hombres y para mujeres, a veces le cargamos los dados solamente al hombre. No, esta cosa es pareja, es para ambos lados. A mí no me vengan con cuentos. Créanme que los años que tengo a estas alturas no los he vivido gratis. Trabajé por 20 años en un medio muy liberal. Y créanme que hombres y mujeres ahí eran iguales. Y doy gracias a Dios que por 20 años Él fue muy fiel en guardarme y en enseñar a guardarme y a enseñarme a vivir en temor reverente todos los días. Si yo me descuidaba un día, yo tomaba el tobogán y terminaba abajo, porque el lugar era muy liberal. Entonces, uno ve que el tema es igual para ambos lados. Entonces la santidad, amados hermanos, tiene que estar presente en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Entonces, cuando Dios me está llamando a reedificar o a edificar mi templo, yo tengo que mirar y velar y escudriñar toda mi manera de vivir. Si hay cosas que de repente no se notan. Hermanito. Lo dijo él. ¿Cuántos gestos a veces tenemos así? No, si ya. No, si es el hermanito. ¿Tú crees que tú vales más que él? ¿Acaso Jesús
¿no murió por él y derramó su sangre por él, al igual que por ti? ¿Por qué tengo que tener gestos despreciativos o menospreciativos con esa persona? ¿Por qué lo tengo que mirar por sobre el hombro? A veces hay cosas que uno no las expresa y hay cosas que están dentro del corazón. Cuidado. Por eso es que el llamado es a reconstruir y a meditar en todos mis caminos, en todos mis caminos. Quince. Ahora pues, fíjense, volvemos al tema. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Señor, yo quiero comenzar un nuevo año. Quiero comenzar a construir una vida nueva en mí, no para mí, sino para ti, para honrarte a ti, para que tú señorees en mí, para que tu reino se establezca en mí, para que, Señor, tú me puedas usar en lo que tú quieras, usarme para la gloria de tu nombre. Pero antes de eso, el Señor me dice, medita en tu propia vida. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Examina tu vida. Dios insiste una vez más en llamar al pueblo a meditar en las conductas que está teniendo antes de ponerse a edificar. ¿Con qué edificaremos? ¿Con madera, heno u hojarasca? Esto representa las obras hechas en la carne, en la voluntad del hombre, en su religiosidad. ¿O edificaremos con oro, plata y piedras preciosas que representan las obras en santidad y bajo la dirección del Espíritu Santo? Es lo que tengo que ver. ¿Cómo estoy edificando? 16 y 17. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Las cosas negativas. Lo que nosotros decimos, me ha ido mal. Estos pasajes reflejan las consecuencias de vivir religiosamente. Esto trae pobreza económica y la reprobación de Dios. Y cuando digo religiosamente, es porque nos acostumbramos y nos convencimos de que yo voy todos los domingos a la congregación, canto como cantan los demás, levanto las manos como los demás, aplaudo, me siento, voy a una iglesia en casa y de ahí se acabó y no me pidan más, pero el resto de mi vida yo hago lo que yo quiero. Eso es simplemente religiosidad. Hasta diezmo y ofrendo, ¿qué más me piden? Eso es simplemente religiosidad. Eso no es un compromiso personal con Cristo. El compromiso personal con el Señor es de todos los días. Oro todos los días, leo todos los días, busco la presencia del Señor todos los días, pregunto al Señor su voluntad. Pongo mi vida para que Él me examine todos los días. Y Él me dice, mira, esto es lo que yo quiero que corrijas y también esto otro. No me gusta tu carácter, no me gusta tu forma de comportarte, no me gusta cómo eres como esposo, esto es lo que tienes que corregir, como esposa es esto otro, como padre tienes que hacer esto, como hombre en la iglesia tienes que comportarte así. Pero el Espíritu Santo me va indicando y me va haciendo un checklist, ¿no es cierto?, de las cosas que Él quiere que yo vaya cambiando.
Pero ¿cuándo eso ocurre? Cuando le digo, Señor, aquí está mi vida, comienza tú a edificar y enséñame a edificar como tú quieres que yo edifique. Cuando eso no ocurre, entonces tengo un problema tras el otro, y al final muchas veces uno escucha y dice, las personas vienen a uno y le dicen, es que ore usted por mí porque Dios a mí no me escucha. Yo digo, a ver, disculpa, yo tengo un Dios que es más que Dios, es mi papá. Y no conozco a ningún padre que no quiera escuchar a su hijo. Por muy imperfecto que nosotros seamos, pero cuando un hijo nos quiere decir algo, y por ocupado que estemos, terminamos escuchándolo, parando lo que nosotros estamos haciendo y escuchamos a nuestro hijo, aunque él sea muy inoportuno. Y lo hacemos es porque es nuestro hijo, y lo soportamos es porque es nuestro hijo. Y si mi Padre Celestial es perfecto en todo, ¿cómo entonces es que yo le voy a hablar y Él no me va a escuchar y no me va a responder? Eso nunca lo puedo entender. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿El problema está en el Padre o está en el Hijo? ¿Dónde cree usted que está el problema? Cuando el Hijo dice, es que Dios a mí no me escucha. Créame, sí papá está atento, sí papá está atento para que nosotros aprendamos el consejo de Él, siempre está para nosotros. El tema es cuán dispuesto estoy a obedecerlo. Si usted tiene un problema de obediencia, entonces ¿sabe cuál es su primera petición delante de su Padre? Señor, reconozco que tengo un corazón rebelde y contradictor delante de ti. Señor, mi ruego y mi súplica es, quita este corazón rebelde y contradictor que tengo y dame un corazón nuevo. Un corazón obediente, sumiso delante de ti, bien dispuesto ante tu presencia. Enséñame a amar tu consejo, enséñame a amar tu palabra y enséñame a ponerla por obra. Porque si eso no es así, entonces me va a ocurrir lo que dice la palabra aquí. Venías a buscar 20, ¿no es cierto? ¿Cuánto dice? Antes que sucedieran estas cosas, venías desde el montón de 20 efas y había 10. Venías al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. O sea, va a haber escasez. Escasez espiritual y escasez material. 18. Meditad, nótense, cómo Dios insiste en este tema. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Lo repito, meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Por tercera vez Dios llama al pueblo a meditar, pensar, escudriñar en el corazón, desde el día en que el Señor puso el cimiento de la salvación en tu vida. ¿Cómo has estado edificando? ¿Es sólida tu obediencia, santidad, temor reverente? ¿Jesús es tu Señor? ¿Aplicas a diario los principios del reino de Dios en tu vida? Son las cosas que yo me tengo que preguntar. Cuando escudriño mi corazón tengo que ver si estas cosas, que son las básicas, están realmente
haciendo un efecto y teniendo un efecto transformador, renovador y regenerador en mi vida. Si eso no es así, entonces busca ayuda, pide ayuda en tu iglesia en casa, en la persona que guía en la iglesia en casa. Está además, ustedes ven acá a David, está, Claudio, siempre se me olvida el nombre del Claudio, y estamos nosotros los pastores para ayudarles. Si hay algún problema, díganos. Tampoco nosotros los pastores, ni estos hombres que he nombrado, ni los hombres que guían las iglesias en casa, no tenemos una bolita de cristal que la ponemos aquí y sabemos los problemas de cada uno. Si alguno necesita ayuda, díganos, háblenos. Queremos ser lo más cercanos a ustedes, pero nos interesa que ustedes edifiquen y edifiquen bien, edifiquen sólidamente, edifiquen en santidad, en temor reverente, en obediencia delante del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor pueda glorificarse en sus vidas y además derramar bendición sobre sus propias vidas. Y termino con esto. El 19. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Fíjense el amor de Dios para con nosotros, para con su pueblo. Dios dice, aunque todavía estás comenzando, es como si todavía no sembraras nada en el campo, es como si todavía no echaras la semilla en el campo, pero desde ahora yo ya te bendeciré. Dios ya determinó bendecirte. La condición para que esto ocurra es simplemente obediencia y santidad. Dios lo único que quiere ver en cada uno de nosotros es obediencia y santidad. Que esta palabra, Dios nos ayude en este tiempo de vacaciones, en este tiempo que vamos a tener a lo mejor para meditar un buen tiempo, mediten sobre esta palabra. No la echen en saco roto. No es porque yo la haya traído, pues el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Medita en lo que estás haciendo con tu vida. Que Dios te bendiga.